Valiente Ots, del Grupo Parlamentario de Ciudad Unida de los Verdes. Muchas gracias, presidente. Buenas noches. Nuestro voto será contrario a este proyecto de ley. Un voto negativo que creo que se puede entender bien por las razones que a continuación expondré. Es cierto que el texto mejora algunos aspectos de la ley anterior, pero también la empeora, lo recorta en aspectos claves e introduce una serie de novedades que yo creo que al menos requerirían de una reflexión mayor. Y lo primero que deberíamos preguntarnos es ¿por qué la ley ahora? Yo creo que no hay motivos de peso. Hay aspectos concretos que se podrían haber desarrollado con normativa de rango inferior. Yo creo que también se podría haber trabajado más en la ponencia. Es de agradecer las aportaciones y saludo desde aquí el trabajo que ha hecho la FEBOCAN, los distintos grupos parlamentarios, pero creo que haberles escuchado directamente en la ponencia, en la comisión, haber también tenido la intervención directa de algunos voluntarios hubiera ayudado en ese sentido. Y sobre todo, ¿por qué no esperar a la aprobación de la ley del voluntariado estatal? Si es una ley que además está muy avanzada en su tramitación. Yo lo he explicado en la ponencia, en la comisión, y lo quiero reiterar aquí. No tiene ningún sentido que el régimen del voluntariado y los derechos y deberes de las personas voluntarias varíen de una administración a otra. No tiene ningún sentido. Máxime cuando muchas de las entidades que gestionan programas que trabajan con voluntarios dependen de financiación, de proyectos que luego tienen que justificar y que tienen que trabajar conjuntamente. Por ejemplo, en el caso de Cruz Roja, en la atención en un servicio que tengan a personas sin hogar, no tiene sentido que los voluntarios que intervengan, dependiendo de dónde venga la financiación que dé soporte a ese programa, tengan un régimen y unos derechos diferenciados. Por eso yo creo que era importante esperar a que se aprobara la ley estatal y que a partir de esa aprobación se pudiera armonizar la ley. Me parece mucho más razonable y que además hubiera sido mucho más efectivo. ¿Que las competencias son autonómicas? Bueno, ¿y qué? ¿Y eso nos exime de la obligación de actuar con la mejor racionalidad para evitar este tipo de disfunciones? Es que no es argumento, no es argumento. Es que es una cuestión de eficacia, una cuestión además de buena gestión y una buena señal de cómo aprovechar estos recursos y no generar problemas que ya existen. Problemas que ya existen en las entidades que gestionan el voluntariado. Porque muchas veces cuando se hacen justificaciones, pues se tienen que aportar quiénes son los voluntarios que han intervenido y claro, pues son voluntarios que dependen de distintos tipos de registros que están en distintos ámbitos. Pues, por ejemplo, con la justificación del seguro de responsabilidad. Entonces, una normativa uniforme hubiera sido mucho más adecuada y creo que además no hubiera costado nada esperar para hacerlo bien. Y además, lo que tendría que hacer la ley de la Comunidad de Madrid es desarrollar lo específico. ¿Y qué es lo que entiendo yo que sí es específico de la Comunidad de Madrid? Los recursos que pone esta Administración a disposición del voluntariado y los mecanismos de participación. Precisamente los dos aspectos donde se producen los mayores retrocesos. O sea, en lo que realmente podemos aportar
como Comunidad de Madrid no se hace ninguna mención a la Escuela del Voluntariado, no sé por qué. No entiendo por qué. Si además funciona muy bien, todo el mundo la reconoce, ¿por qué no mencionarla? Sinceramente, es un paso atrás que no tiene explicación. ¿Y por qué se suprime la totalidad del título dedicado a la participación de las personas voluntarias? La totalidad del título. No es que nosotros propongamos la creación de un nuevo consejo porque es una obsesión de la izquierda, no, es que ya existía, es cierto que no funcionaba, pero de repente desaparece. ¿Por qué? No costaba ni un euro, no significaba ningún esfuerzo presupuestario y es una medida que estaría muy de acuerdo con ese papel transformador del voluntariado, que lo que recoge es el espíritu de cambio, de compromiso con el conjunto de la sociedad, que son las horas que estas personas dedican a los proyectos a los que están dedicados. No hay justificación alguna. Y por último, nos parece muy arriesgada la regulación que se introduce sobre el voluntariado corporativo, que no tiene nada que ver con la responsabilidad social corporativa ni una desconfianza hacia las empresas privadas. Las empresas privadas desarrollan su actividad, obviamente están guiadas por un principio que es la maximización de sus beneficios, la razón de ser de las empresas privadas. Y la razón de ser del voluntariado es su carácter voluntario y altruista. Y esa es la contradicción que está en juego. Que una empresa privada quiere aportar y quiere contribuir al desarrollo de programas del voluntariado que hacen entidades sociales. ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? La Fundación Soros lo hace. Los principales bancos lo hacen. El problema, lo que está en cuestión y lo que desde nuestro punto de vista es una medida muy peligrosa es que voluntarios puedan ejercer su función en el marco de empresas privadas. Eso es lo que está en cuestión y ese es el debate que hay a todos los niveles. Y yo creo que embarcarse en esa dirección no es nada bueno y además yo creo que introduce un precedente bastante preocupante porque al mismo tiempo que se contempla la preocupación que ha generado en algunas administraciones públicas la utilización de voluntarios por lo que supone de sustitución de puestos de empleo, esto también es una realidad. Es una realidad y es una realidad lo que tenemos que enfrentar en el ámbito laboral en nuestro país. Y por eso, por todas estas razones, vamos a votar en contra de este proyecto de ley. Votaremos a favor de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo UPyD, que entendemos que introducían matices importantes a lo que era el texto de ley, aún manteniendo nuestra posición que hubiera sido más razonable esperar. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría.